Saludos a todas las personas que están conectados a nosotros en esta transmisión especial de Public Health Latam desde el Hotel Sheraton en San Juan, donde se lleva a cabo la edición 72 del Congreso Anual de la Sociedad Puertorriqueña de Pediatría, y me acompaña ahora en esta ocasión la doctora Medina, Tati Medina, una reconocida pediatra en Puerto Rico, quien Mucho gusto. precisamente, doctora, la felicitamos porque fue reconocida durante Sí. este congreso con el premio Emeritus Recognition Award, que se otorga a la memoria del doctor Juan F. Jiménez, que Correcto. sabemos que es una persona que usted estimaba mucho, y Muchísimo. Fue mi mentor en pediatría. su mentor en pediatría, y sabemos que este reconocimiento más que nada es por la trayectoria académica, su liderazgo dentro de esta comunidad de pediatras. Así que muchas felicidades por este reconocimiento. Gracias, gracias, del cual me siento bien honrada, muy contento y muy querida por todos ustedes también. Muchas gracias. Y que se da en el marco de que estamos en el mes de la pediatría. Me estoy enterando en estos días, Se enteró, pues mire es para que yo allá. había leído creo que fue en Facebook, que hace varios días era el Día Internacional del Pediatra y no sé si es lo mismo. Hace varios días fue el Día Internacional, pero el mes, durante todo el mes se conmemora Esa parte era la que yo sabía, pero no la sabía especialidad. la diferencia. Así que Ok, felicidades a usted y a todos sus gracias. colegas, y en especial a su trayectoria dentro de este campo de la medicina. Y quisiéramos conocerla un poquito más. Un poquito Un más. poquito más. ¿Cuántos años lleva ya como pediatra? Muchísimos años, 40 y tantos años, como digo yo. Yo soy pediatra de profesión. Am, Cursé mis estudios en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra. Am, Hice química y luego estudié medicina en la Universidad de Puerto Rico, recinto de ciencias médicas. Interesantemente, hice internado en psiquiatría en Estados Unidos, en Connecticut Valley Hospital, afiliado a Yale. Y en ese momento me di cuenta que el interés era por la pediatría. Así que regreso a Puerto Rico, no sin antes decirle que yo pude haber sido psiquiatra pediátrico porque me gustaba, sí, el área de la psiquiatría pediátrica. El hospital no fue lo que yo esperaba y ante eso, pues, regreso a Puerto Rico y me hago pediatra Mire qué en el Hospital interesante. Municipal de San Juan, donde hice mi trayectoria profesional. ¿Y qué le inspiró a ser pediatra en esa transición entre la psiquiatría? O sea, No, ¿qué es fue lo que que realmente le en impulsó? verdad era mi segundo choice. O sea, yo fui aceptada en entrenamiento en pediatría, fui aceptada en entrenamiento en psiquiatría. Mi esposo igual, le gustaba la psiquiatría y me dice interna, y decidimos darle ese chance a la psiquiatría. eh, pero cuando regresó, pues nunca me dejó de gustar pediatría. Así que no fue una cosa nada difícil, nada difícil. Y la enseñanza de un año haciendo, de casi un año haciendo psiquiatría, pues fue una enseñanza profesional que me ayudó mucho en el manejo de los problemas psicológicos y psiquiátricos de los niños. O sea, no lo vi como una pérdida de tiempo para nada. No estaba para mí, entonces llegó al hospital municipal a hacer pediatría. ¿Y cómo describe esta trayectoria en ese viaje Wow. retrospectivo? ¿Cómo describe? ¿Cómo describo lo que me ha pasado en todos estos años como pediatra? Lo que mejor pudo haber pasado. Como siempre nosotros los pediatras vemos que somos los aliados de los papás, pues no es solamente que tratamos pacientes pediátricos, sino que nos envolvemos muchísimo en la dinámica de lo que esos son sus papás, sus mamás o sus cuidadores. Nosotros en centro médico estamos acostumbrados a ver abuelos criando nietos, tíos ayudando, no es nada raro. Mi esposo tiene una práctica privada en endocrinología y él dice no sé cuántos de sus pacientes están criando nietos porque los hijos han fallecido o están enfermos. Así que en pediatría pasa igual, tú tratas al paciente, pero tienes que saber tratar y tratar bien a los que te llevan a tu paciente enfermo.
desde muy temprano, yo diría que antes de yo empezar mi residencia, pero ya para el internado, ya yo me daba cuenta que me gustaba la enseñanza y tenía aspiración y deseo de ser un facultativo en mi hospital, lo que le decimos attending. Ajá. En la TAM usan el término profesor. En el área norteamericana usamos el término attending y quiere decir lo mismo. Somos los que enseñamos a los médicos en formación, pasamos visita y lo demás. Y yo sabía que eso me iba a gustar. Y el doctor, como dije el jueves por la noche, el doctor Jiménez, yo tuve dos mentores importantes en mi vida, el doctor Jiménez y la doctora Amelia Sabater. Pues el doctor Jiménez y ella me dieron ese entusiasmo de que me preparara bien para yo poderme quedar trabajando con ellos y así sucedió. Le debo eso al doctor, le debo muchas cosas al doctor Juan J. Jiménez, Johnny Jiménez le decíamos, y entre ellos estimularme y darme seguridad de que si yo me preparaba bien podía también ser facultativo igual que ellos. Así que mi trayectoria académica comenzó desde ya yo saber que eso era lo que a mí me gustaba y estudiar mucho con la aspiración de quedarme trabajando en el hospital y así fue, así fue. Y ahora usted, desde la faceta de mentora, ¿qué recomendaciones pudiera darle a Wow. todos estos médicos que están en formación Tengo dos y que se cosas. instruyen de su sabiduría? Bueno, primeramente el aspecto de cómo uno trata al paciente, los modales frente al paciente, Ujú. el término bedside manners, yo sé que es en inglés, pero se usa mucho, de que sean empáticos con sus pacientes, le tengan cariño en el trato. La persona que está enferma necesita que tú seas más allá de su médico y hacer examen físico y hacerle su historial de que los trate bien. Eso es tan importante. El médico bien preparado y a la misma vez con buenos modales, vamos a decir, es la fórmula perfecta. Y también los insto de que se mantengan al día, siempre sean estudiosos porque para uno desarrollar un ojo clínico frente a un paciente tiene que tener conocimientos también. Que traten de mantenerse al día y estudien. Am, Mira que son dos consejos importantes que La yo educación entiendo. continua y la empatía, yo creo que son Oh, claves entonces en para esa... ti con cariño, tú Sí, sabes. sí. Hay personas que naturalmente les sale ser así. Y hay personas que si se dan cuenta que no son así por naturaleza, que pongan un empeño en demostrar cariño y empatía hacia los Lo pacientes. pueden trabajar, que es algo que se Seguro que puede trabajar. uno siempre puede ser mejor de lo que uno es. Si yo sé cuáles son mis fallas, mis debilidades, pues y he tratado de mejorar ¿verdad? A través de los años, eh, porque a veces hay cosas que uno no ha hecho y no es por desidia, no es por dejadez, pero si no se da cuenta que ha fallado en algo y lo sigue haciendo, entonces ya es dejadez. Así que se puede trabajar en eso. Qué bien. Mire, doctora, ¿y los desafíos de antes versus los de ahora? Muchachos, muchísimo. ¿Sí? Desafío, pero yo no lo veía como desafío. Ajá. Cuando uno entrena en una época que no había vacuna contra alguna de las bacterias como hemófilos influenza, no se vacunaban los nenes pequeños de neumococo, cutango y todas esas palabras. eh, yo vi epidemias de sarampión, vi muchas epidemias de dengue, vi epidemias de influenza. Pues los desafíos eran que en cierta época para algunas cosas habían vacunas y otras no. Y yo no soy de la época que no había vacuna para nada, menos mal. El desafío era tratar de ver cómo uno reconocer la enfermedad a tiempo, ya que no había vacunación. Y el desafío venía siendo de que los médicos en entrenamiento éramos escoltas también. Nunca había suficiente personal para cargar con las muestras. Si tú querías pasarle sangre a un paciente, tú salías corriendo a buscarlo tú mismo porque no te vas a sentar a esperar que la escolta recorre el hospital y no le tengan ayuda a él tampoco. Eran desafíos que eran resueltos con uno mismo haciendo las cosas. Si no había quien hiciera gases arteriales, pues los médicos nos enseñaron cómo hacer gases arteriales. No es la mejor forma de hacer la medicina, pero ese era el desafío de que tú no contabas con más ayuda, pues lo hacías tú, ¿verdad?
era típico ver los residentes corriendo por todo el hospital, empujando camillas. ¿Cuántas camillas yo no empujé? Entonces tú oías de médicos en preparación en Estados Unidos que en el último año lo que hacían era estudiar. El último año de senior era cuando uno tenía que supervisar a otras personas y trabajar igual que ellos. Pues esos desafíos se solucionaban tú resolviendo y sabiendo que algún día pues no tenías que hacerlo ya, pero no te hizo menos correr por No, todo el todo lo hospital. contrario, todo lo contrario. Eso fortaleció lo que es hoy Me día. da, a mí me encantan las anécdotas. Una vez mi esposo trabajaba en universitario y sentó un paciente en una silla secretarial y le empujó por todo el centro médico hasta la casa de salud, pero llegó. Llegó, Ay, el se paciente, resolvió. ay, no, ese paciente levantaba los pies y iban riéndose por todo el camino. Eso era un cuento de centro Qué médico bien. que te lo puede decir los que vinimos de centro médico. Yo le pregunté, ¿cómo hiciste? Pues le mandé a levantar los pies. Y por ahí para abajo en la sillita. Sí, Qué sí, bueno, ante la falta de camilla, pero de porque no eso había se trata. camilla, entonces si no llegaba perdía la cama y arrancamos. Muy bien. Correr por los pasillos de centro médico con un paciente malo era una cuestión usual. No era, este, pero en verdad no son recuerdos malos. Y ahora, ¿cuáles son los desafíos actuales que enfrenta la profesión? La profesión, los planes médicos que no pagan lo suficiente, no pagan lo que alguien se merece. eh, Cuando hay que estar haciendo facturaciones, los médicos que están en oficina tienen que tener tanto cuidado con todo lo que van a escribir. Desafío. Si tú quieres tener un récord electrónico bien llevado, tienes que sacar el tiempo para hacerlo, porque un récord electrónico tú no puedes hacerlo un minutito, te puedes equivocar si tú tienes un formato de qué va en tu especialidad y no lo estás revisando, a lo mejor pones un problema viejo que ya se resolvió y tú no marcaste que estaba resuelto. Es decir, llevar una medicina, digamos, con récord electrónico es un desafío y tienes que saber si tú tienes la capacidad de hacerlo y ver pacientes a la misma vez. Eh, Hacer buena medicina y a la misma vez tú estar pendiente a tantos detalles. Digamos en pediatría, los pediatras que quieren hacer una buena pediatría tienen que saber y poner recordatorios que a cierta edad hay que hacer cernimiento de depresión, a cierta edad cernimiento de obesidad, a toda visita hablar de la vacunación y todo eso, tú tienes que hacerlo, más ver el paciente que qué es lo que le pasa hoy que vino a la oficina. Pues no es imposible, pero hacer buena medicina requiere un esfuerzo grande para que no se te escapen cosas importantes. En un paciente, yo tengo pediatras que me dicen que se ponen recordatorios, le dicen al personal que a tal edad, cuando le pasa un paciente, hacen lista, cuando pasen un paciente a cierta edad, por favor, recuérdame preguntar de 9 a 16 años sobre la vacuna de dengue, por ejemplo. Ujú. Y eso, las personas que se programan lo pueden hacer, pero ver un paciente en 10 minutos, pues, es imposible. Bueno, pues doctora, la doctora Ana Tati Medina, gracias Sí. por la conversación. Ay, me encantó Muy porque es algo interesante. diferente a lo que yo usualmente hago. Claro, y la felicitamos nuevamente por este Sí, estoy reconocimiento. bien honrada, de verdad que sí. Y a ustedes que las he conocido antes, pues muchas gracias por entrevistarme. Gracias a usted Ok, bien. por toda su aportación Gracias, a gracias. esta Mucho comunidad. gusto. Bueno, y a Bye. ustedes los invitamos a que se mantengan conectados a través de PH Latam y a través de todas nuestras plataformas sociales. Continuamos en breve. Gracias, muchas gracias.